Y bueno, amigos, los compraárbitros ya tienen otra derrota en el Campeonato Nacional de Liga, que nos va a mandar al parón de selecciones con una especie de tranquilidad importante debido a que, bueno, ayer vimos una mejoría en el Real Madrid y hoy vimos que este equipo, por mucho que nos hayan intentado vender, está muy lejos de ser invencible, ya es su segunda derrota y además creo que esta, al igual que la de los Asuna, debió haber sido abultada, porque creo que la Real ha sido infinitamente superior. Creo que voy a decir algo que probablemente sea una estupidez más adelante y bueno, lo van a descubrir en breve. Pero primero me gustaría hablar de unas cositas porque bueno, ayer se vieron varias situaciones que por razones personales no pude venir a hablarlo con ustedes, pero sí fue bastante llamativo y como dije, vi una mejoría, pero bestial, es que se sabía porque hay mucho potencial, tarde o temprano las individualidades o como quieran llamarlo van a terminar llegando y la realidad es que bueno, hay una facilidad importante para llegar al área rival. Y otra cosa es que jugando tan mal y haciendo las cosas tan mal como las estaban haciendo, yo creo que era imposible pensar que se podía hacer peor. Así que bueno, les voy a pedir lo de siempre, es una sola cosa, que me acompañen hasta el final de este video, lo hablamos juntos. Y bueno, quiero comentar dos cositas del partido de ayer y quiero comentar también el tema que ha salido hoy en el Central, que si no estoy mal, si no estoy equivocado, la primicia, por llamarla de alguna manera, la ha dado Ramón Álvarez de Mon y también voy a cerrar, por supuesto, hablando de lo que es el partido del Fútbol Club Barcelona, que ha perdido contra la Real Sociedad. Lo que les estaba diciendo, muchachos, varios puntos clave. Ayer Bellingham volvió a marcar, me alegro por él. Es cierto que el cambio de posición o de lo que ha hecho Ancelotti con el equipo le ha terminado perjudicando, estaba clarísimo. Y bueno, también es cierto, muchachones, que ha vuelto el inglés a ver puerta, me alegra muchísimo realmente, pero no quiero centrarme como tal en eso. Me gustaría que habláramos de dos cositas en concreto. La primera, el desastre de lo que ha pasado con Militao. Tal vez mañana hagamos algo en lo que profundicemos un poco sobre esto, pero la realidad es que esto es llamativo porque ha sido única y exclusivamente debido a una mala gestión del tema de los centrales. Creo que a nadie nos va a quedar ninguna duda de que esto es así. Bueno, estuvieron reventando a Militao hasta que su cuerpo ha dicho basta y ha sufrido una lesión bastante similar a la que le mantuvo apartado durante toda una temporada, en la que, bueno, básicamente creo que esta vez se le rompió algo de la misma rodilla, pero en la parte trasera, algo así estuve leyendo. Y bueno, espero que por lo menos pueda tener un porcentaje alto de lo que iba a ser Militao, porque la realidad, muchachos, es que es un futbolista que ya tiene tiene ese detallito de la edad que ya va avanzando y que bueno, como pasó en el caso de David Álava, probablemente puede ser hasta lapidario. Creo que es terrible, pero bueno, es una realidad a día de hoy. Ya lo hablaremos seguramente. Pero lo cierto de todo esto es que ha salido este chico Raúl Asensio, quien por cierto está en los culés llorando por el tema este del que estuve haciendo una investigación por un tema de delito sexual o algo así estuve viendo, como si ellos no estuvieran compitiendo durante prácticamente 2 años, después de haber pagado durante 20, 30 o 40 años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Lo cierto de todo esto es que este chico sale, te manda una asistencia a los Sergio Ramos o Toni Kroos. Además da un buen desempeño. Hoy vi que Rodri estaba publicando que la probabilidad de que Asensio sea titular, es que no le queda de otra, sea titular en los próximos partidos que se le vienen tras el parón al Real Madrid hasta que venga el mercado de fichajes, son altísimas. Y es lo que les estaba hablando el otro día. Era imposible pensar que Lucas Vázquez iba a llevar también a ese ritmo. Rodrigo también se ha lesionado, estos dos para 2 meses y el estipulado de Militao es de 8 meses. Pero era impensable decir que Lucas iba a mantenerse sano después de nunca haberse acostumbrado a ser titular. Y bueno, también les decía el otro día, era imposible que siendo un lateral natural, por mucho que sea un canterano falto de experiencia, el Fortea no pudiera dar un rendimiento por lo menos similar a lo que nos podía dar Lucas Vázquez. Y bueno, ahí está, vamos a ver porque seguramente va a tener que salir la cantera y es lo que les decía, Ancelotti nunca se ha caracterizado por nunca confiar en futbolistas de la cantera, pero cada vez que estos chicos salen, pues siempre sale un futbolista interesante. El partido que le hizo Álvaro Rodríguez, creo que se llamaba, contra el Atlético fue interesante. Así que bueno, lo vamos a ir analizando, pero excelente noticia. Lo del chico Raúl Asensio, que no Asensio, el delantero. Vamos a ver hasta dónde hemos sido capaces de encontrar una solución, al menos de corto plazo. Ya vamos a hablar de esto porque también en base a esto, hay mucho madridista pidiendo lo de Sergio Ramos. La verdad es que no lo veo por ningún lado, en muchísimos sentidos. Y no creo no creo que vaya a suceder realmente. Y lo otro, muchachos, es que según Ramón Álvarez de Mon, al menos lo vi yo por Ramón Álvarez de Mon, el Real Madrid estaría interesado en
muy interesado y de hecho se habla de que es una prioridad en contratar los servicios de este hombre, lo olvidé el nombre, Laporte. Laporte, que bueno, tiene pasado en el Manchester City, creo que ahorita está jugando en un club árabe, un campeón de Europa con la selección, creo que él llegó a ser campeón de Europa también con el Manchester City, pero bueno, lo que sí es que está allí el Madrid negociando esto, dicen que es su prioridad, que su pase le puede costar entre 10 y 12 millones de euros, pero aquí el problema viene siendo básicamente el salario del futbolista, bueno, es una exageración teniendo en cuenta que lo sacaron a una edad temprana, creo que tiene como es muy joven todavía, o sea, joven para irse a Arabia o para irse a un país de estos a retirarse, pero bueno, quiso ir ahí a ganar dinero y parece que Laporte estaría por la labor de rebajarse su salario para jugar aunque sea un par de temporadas en el Real Madrid. Esto es lo que se está comentando, es una prioridad, creo que le viene bastante bien al Real Madrid, yo no lo ficharía porque recuerden aquello de que le hizo a Vinicius, que será que quiere bailar, que no sé qué, yo soy muy cerrado por ese lado, pero también es regir un club de fútbol serio porque alguien le dio like a una publicación, o sea, cosas así, no, pero o sea, para que lo tengan clarísimo. Y si el Madrid va a traer a este futbolista que creo que te puede dar muy buen rendimiento, es un futbolista probado en primera división, con un bagaje importante en clubes, en un club como el Manchester City, con la selección española, también ha sido fundamental durante muchísimo tiempo, así que yo creo que es para Parche, creo que vendría como anillo. Ahí vamos a coincidir absolutamente todos. Y bueno, muchachos, hablando ya para cerrar, repito, lo de Sergio Ramos es que no lo veo por ningún lado, ni por el club, ni por la política, ni por cómo se fue. O sea, es una estupidez absoluta. Y lo que me gusta de Laporte es que por encima de 30 años, vamos a ver, yo creo que ser por lo menos un par de años para que este chico acepte dejar de ganar el dinero que está ganando para venir al... lo que les estaba diciendo, muchachos, vamos a cerrar hablando un poquito de este partido, porque, a ver, lo veníamos comentando hace muchísimo tiempo. Hoy el Barça es para haber perdido 3 o 4 de 4-3. Por cierto, están llorando como nunca por lo que ha sucedido con el gol que le han anulado a Lewandowski. Es cierto que es polémico. Hay varias cámaras en las que se ve tal vez el polaco un poco adelantado. Hay otras en las que se ve que está totalmente en línea. Yo creo que es llamativo porque la jugada ha sido bastante polémica, pero ¿cuántos de estos fuera de juegos similares a estos le han caído siempre a favor del Negreira Fútbol Club? O sea, es lo que les estoy diciendo, no vale llorar ahora después de que le han hecho esto desde que arrancó la temporada la mayoría de la liga. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, yo pues particularmente lo que les decía, un partido de estos que yo vengo comentando que cuando los agarra un equipo serio les puede caer una tunda brutal. Es cierto que están teniendo un arranque de temporada excepcional y muy fuera de las quinielas de cualquiera, pero también es cierto que, como les dije, cuando un equipo serio, medio se ponga serio y les haga caer frente, se pueden llevar una tunda histórica. Me hace pensar en un Liverpool que por cierto, con hambre que le tiene al Real Madrid y el próximo campeón es ese, un Manchester City en una buena sintonía, en un declive importante. No sé, me da la sensación de que el Barça va a ganar muchos puntos todavía porque fíjense que la Real Sociedad tuvo un montón de ocasiones para meterle 2 o 3 o 4 goles más, no supieron aprovecharlo, ahí es donde el Barça con Lewandowski inspirado, un Lamine Yamal que a tope, les meten un par de goles y sacan estos 3 puntos. Pero es importante que les recuerden lo que les decía y yo creo que vamos a ver muchos partidos con esto en lo que el rival se plantó bastante bien, la Real Sociedad estuvo en un ejercicio importante de saber mantener absolutamente todo y creo que ha sido mucho mérito de la Real. El Barça ha hecho un partido bastante discreto y bueno, le pudieron haber caído una cantidad de goles importante, que así como pasó con el Osasuna. Lo que iba a decir que les dije al principio del video, el Barça ha extrañado mucho a Lamine Yamal. Es cierto que no es el delantero que más goles produce de los 3 que tienen arriba, pero también una realidad es sentarnos a pensar que tiene una dependencia importante. Es que este equipo, en Lamine Yamal, da la sensación de ser un equipo absolutamente corrido. Se ha visto que no hay nada especial, aparte de lo que es este chico, de cuando Rafinha tiene la flechita para arriba, y obviamente estos dos cuando están bien, los dos extremos, a Lewandowski le queda muy fácil porque lo lleva la sangre. Vamos a ver, porque repito, ahí estamos. Si el Madrid gana el partido que tiene aplazado con el Valencia, quedaríamos a 3 puntos todavía por disputar el clásico y apenas estamos en noviembre. Lo digo porque, bueno, muy mal el Real Madrid, muy bien el Barça, pero hay un equipo que ha perdido más que otro, hay un equipo que virtualmente solo está a 3 puntos. Ojito, porque donde Ancelotti logra dar con la tecla, esto se va a poner bastante bueno. Así que bueno, comprar árbitros, go home.
y nosotros a disfrutar. Vamos a ir al parón de selecciones con una tranquilidad que probablemente hace 10 días, los últimos días ya no teníamos en mente, y creo que nos va a venir bastante bien. Así que nada, espero saber sus opiniones, comentarios, déjenme like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video.